Estamos en Gemara Yuma Tes Amud Aleph 9a. En la página anterior, en Ges Amud Beis 8b, se mencionó que el concepto de Paredrin, como habíamos hablado en la Mishnah, al comienzo de toda la Gemara, que al Kohen Gadol, al sumo sacerdote, se lo separaba 7 días antes de Yom Kippur y él entraba en Lishkas Paredrin. Era un cuarto que se llamaba Paredrin. En la página anterior, entonces, 8b, se explicó que Paredrin eran Pekidei HaMelech, eran los nombrados por el rey para cobrar impuestos, etc. Y por cuánto iban cambiando año tras año, y por cuánto en la época del segundo templo, que justamente esto es lo que vamos a empezar a estudiar, los Koyanim Gedolim, los sumos sacerdotes, cambiaban año tras año, entonces el cuarto donde se quedaba el sumo sacerdote, que cambiaba año tras año, se llamaba con el mismo nombre que aquellos nombrados por el rey, que cobraban impuestos, etcétera, que cambiaban año tras año. Ellos se llamaban Paredrin, entonces el cuarto donde estaba el Kohen Gadol se llamaba Paredrin. En conexión con esto, estamos en 9a, en la mitad de las líneas más angostas. Omar Rabba Barbarjana, dice Rabba Barbarjana, Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Mai Diksiv, ¿por qué está escrito en Mishlei? En el capítulo 10, el siguiente versículo, Iras Hashem Teisif Chaim, el temor a Dios aumenta vida, y los años de los malvados van a ser recortados. ¿Por qué dice este versículo? ¿A qué hace referencia este versículo? Explica Rabbi Yohanan. Iras Hashem Teisif Yamim, el temor a Dios agrega días, Zemikdash Rishon. Esto se refiere al primer templo, a la época del primer templo. Que estuvo 410 años construidos. El primer templo duró 410, el segundo 420. Pero vamos a ver a quién le agregaba vida o días. Iras Hashem, el temor a Dios. El primer templo entonces duró 410 años. Y solamente hubo 18 sumos sacerdotes en los 410 años. 18 personajes. Que en un ratito vamos a estudiar un comentario de Toisves sobre este tema. Y los años de los malvados serán recortados. Esto se refiere al segundo templo, que duró 420 años. Y sirvieron en el segundo templo más de 300 koyanim. En el primer templo 410 años, 18 sacerdotes supremos. En el segundo templo, 420 años, que en realidad es una diferencia de 10 años nada más de 300. Continúa la Gemara, saca de esos 300 koyanim en 420 años. 40 años que estuvo Shimon HaTzadik. Y 80 años que estuvo Yohanan, sumo sacerdote. Y 10 años que estuvo Ishmael ben Pavi. De hombre la Yudalef Sheshimesh Elazar ben Harsum. Y hay quienes dicen que también tenés que quitar 11 años que estuvo Elazar ben Harsum. Y de acá en adelante salí y contá. Es decir, 120 años, 2 Koyanim, 40 años Shimon HaTzadik, 80 años Yohanan Kohen Gadol. Y después 10 de Ishmael y 11. Ahí ya tenés 21 años más. O sea, 120 más 21 son 141 años. De los 410 años que duró, 141 años. Una buena parte, digamos, más de un cuarto. Hubo solamente Shimon HaTzadik, Yohanan Kohen Gadol, Ishmael y Elazar. Quiere decir que 4 personas. El resto del tiempo hubo muchísimas personas, más de 300 personas. Por eso el Talmud dice, andá y hace la cuenta, cada Kohen Gadol, cada sumo sacerdote, excepto estos personajes, 4 personajes mencionados, no estuvo más de un año. No estuvo más de un año. Y esto es lo que comparamos con la página anterior, por eso hice la pequeña introducción, en donde el cuarto donde estaba el Kohen Gadol se llamaba Paredrin. Así como los Paredrin cambiaban una vez al año, estos nombrados por el rey para cobrar impuestos, el Kohen Gadol cambiaba en la época del segundo templo cada año, todos los años. Si bien el objetivo de nuestra clase no es estudiar en profundidad, pero me parece interesante estudiar un comentario de Toisves, por lo menos algunas partes, que está al final de nuestra página, Tes Amud Aleph 9a, que explica sobre estos 18 Koyanim Gedolim, estos 18 sumos sacerdotes en la época del primer templo.
Lo primero que trae Toises es un comentario de Rivó. El Rivó trae un rabino que el texto en nuestra Gemara, en nuestra página, no debería decir 18, sino 8. Hubo 8 Koyanim Gedolim en toda la existencia, los 410 años del primer templo. Y esto está apoyado por un pasuk, un versículo en Divrei Yomim. El versículo menciona en Divrei Yomim Aleph, el capítulo 5, dice que en la casa que construyó Shloime hubo 8 Koyanim Gedolim. Amaria, Hituv, Tzadok, Shalom, Hilkiah, Azaria, Sraya y Yotzadak. Y Yotzadak mismo se fue al Golus, al exilio, cuando se fue al exilio todo Yehuda. Y en otros lugares, comenta Toises, ahí dice 18. El versículo dice 8, en otro lugar dice 18. Entonces Toises explica así: 9 Koyanim Gedolim hubo hasta Yehotzadak, que fue mencionado como el último Kohen Gadol, sumo sacerdote, que fue llevado al exilio. Y otros libros dicen 18. Eran 9 hasta Yehotzadak, más los 9 Segana y Kehuna, más los 9 secretarios, digamos, el sub-Kohen Gadol, como encontramos al final de otro libro, el libro de Melahim, que ahí cuenta a Kohen Gadol, a cada sumo sacerdote y su secretario también, todos juntos. Y si me vas a decir, entonces en el segundo templo también contemos lo mismo. Son 300 Koyanim Gedolim, sumos sacerdotes, más 300 secretarios. Entonces debería haber dicho cerca de 600 Koyanim Gedolim en la época del segundo templo. ¿Por qué no decimos lo mismo? Si decimos eso respecto del primer templo, que en realidad los 18 que dice nuestro texto en el Talmud son 9 más 9. ¿Por qué no decimos lo mismo respecto del segundo templo? Esto no es un problema. Al respecto del primer templo decimos 18, que se refiere a los Koyanim Gedolim y sus secretarios, para enseñarnos que en realidad esto mismo es considerado muchos personajes, muchas personas. Y si me vas a querer decir que no puede ser que no le ocurrió al Kohen Gadol en Yom Kippur algún problema de tuma, de impureza, en todos esos años, en 410 años, y encontramos entonces que cuando el Kohen Gadol tiene un problema de impureza, es el secretario el que trabaja en lugar de él. Sin embargo, aún así, incluso si querés contar los secretarios en la época del primer templo, no era más de 18. Cuanto más aún, si vamos a decir que no le ocurrió ningún tipo de impureza a ningún Kohen Gadol en la época del primer templo. Eran 9. Pero incluso si querés decir que hubo un problema, no era más de 18. Ellos, los Koyanim Gedolim, más sus secretarios. Pero en la época del segundo templo, como sabemos que cada uno de los Koyanim Gedolim no duró más de un año, y decimos que eran como 300, también es el mismo asunto. Incluso si vos querés decir que nunca un secretario de Kohen Gadol sirvió en el segundo templo, aún así vas a encontrar que en la época del segundo templo eran por lo menos 300, fueron un montón. Entonces, al respecto del primer templo, eran pocos. E incluso si querés decir que estaban los secretarios, eran no más de 18. En la época del segundo templo eran un montón. E incluso si querés decir que los secretarios nunca sirvieron, eran más de 300. Así explica Toises. Ahora bien, esta fue la primera respuesta de Toises. Al respecto del primer templo, eran 18 con los secretarios. Segundo templo, 300 sin los secretarios. Otra respuesta, dice Toises así: los 18 Koyanim que contamos en la época del primer templo cuentan desde Pinjas. Pinjas era hijo de Elazar HaKohen, que era hijo de Aaron HaKohen, literalmente en el desierto con Moshe Rabbeinu, etc. A partir de Pinjas se cuentan. Porque la Kehuna, el hecho de ser sacerdote, fue entregado a Pinjas y a toda su descendencia. Y así también suena en el Sifri, como está escrito que de Pinjas en adelante se levantaron, digamos, en el primer Beis Hamikdash 18 Koyanim, 18 sacerdotes, que eran también profetas. Y en el segundo templo, 80 Koyanim, etc. Y todo el concepto que decimos el primer templo, todo eso se explica, que se refiere desde el Mishkan, desde el tabernáculo en el desierto,
hasta el exilio de la tierra de Israel, y así también suena, y así suena también en Yerushalmi, etc. El comentario sigue. Pero el punto es interesante entender quiénes eran estos personajes, estos Koyanim Gdoilim, que sirvieron en el primer templo. Avanzamos en la Gemara. Acá hay una nota, justo donde paramos, una nota del Bach. Bach se llamaba Reb Yoel Sirkis, aproximadamente año 1650, Alemania, y tiene notas en donde corregimos algunos asuntos que están mal en el texto de la Gemara. Entonces, terminamos diciendo que por qué el cuarto donde se alojaba el Kohen Gadol antes de Yom Kippur se llamaba Lishkas Paredrin, porque los Paredrin cambiaban una vez al año, nombrados por el rey. Los Koyanim Gdolim cambiaban una vez al año también en la época del segundo Beis Hamikdash, y hubo como 300 en los 420 años del Beis Hamikdash. Por cuanto citamos este asunto de los Koyanim en la época del segundo templo, entonces la Gemara va a empezar a explicar qué ocurrió en el primer templo, en el segundo templo, etc. Rabbi Yochanan ben Toirasa. Estoy leyendo el texto del Bach. Dijo Rabbi Yochanan ben Toirasa, Vekol kach lama. ¿Y por qué morían cada año el Kohen Gadol? Por cuánto compraban con dinero el nombramiento de ser Kohen Gadol de Omar Rabasi, como dijo Rabasi, Tirkeva de dinari, un tirkav es una medida de dinarim, de monedas de oro. Ayalele Marta Bas Baitois, le entregó Marta Bas Baitois, que es un personaje conocido en la Gemara, en Gittin también, en toda la historia de la destrucción del segundo Beis Hamikdash. Le pagó ella, que era una mujer muy rica, Ayana y Malco, Ayana y el rey, Yoshua ben Gamla hasta que lo puso a Yoshua ben Gamla como Kohen Gadol. Quiere decir que se compraba el puesto de Kohen Gadol. Ahora volvemos al texto de la Gemara misma, y dijo Rabbi Yochanan ben Toirasa, ¿por qué fue destruido Shiloh? Shiloh fue el primer lugar en donde estuvo el Mishkan. Se construyó el tabernáculo que construyó Moshe Rabbeinu en el desierto, se transportó hacia Eretz Israel, se construyó una construcción, valga la redundancia, de piedra, con las cortinas que estaban en el desierto. Esto era en la ciudad de Shiloh. ¿Por qué se destruyó Shiloh? Porque había dos cosas, ocurrieron dos tipos de transgresiones en Shiloh. Gilu y Arayos y Bizayin Kodashim. Relaciones prohibidas y desprecio a las ofrendas. Gilu y Arayos Dixiv, como sabes que había relaciones prohibidas, como está escrito en Shmuel Aleph al comienzo. De Eili Zaken Meoid. Eili era el sumo sacerdote en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, era muy anciano. Y escuchó lo que hacían sus hijos a todos los Yehudim, a todo el pueblo de Israel. Y también escuchó Eili que sus hijos, Hofni y Pinjas se llamaban, que no es el mismo Pinjas que mencionamos anteriormente, es otro, en la práctica, se acostaban con las mujeres que se juntaban en la puerta de la tienda del encuentro, es decir, en la tienda de Shiloh, en la tienda del Mishkan, el tabernáculo en Shiloh. Gilu y Arayos, relaciones prohibidas. Y explica el Talmud, Biafalgab, de Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Y a pesar de que Rabbi Shmuel bar Nachmani dijo el nombre de Rabbi Yochanan, con la Oimer bnei Eili chotu, Einei latoye, todo aquel que dice que los hijos de Eili pecaron. Como dice el versículo, Ishkoven es anashim, se acostaban con las mujeres, etc. Todo aquel que dice que los hijos de Eili pecaron no es más que un error. Está equivocado. Mitoich, ahora pasamos a Amud Beis, 9b. Mitoich, por cuanto por cuanto los hijos de Eili atrasaban los kineyen, significa la pareja de palomos que traían al Beis Hamikdash, las mujeres que daban a luz para purificarse y para poder comer ofrendas. Ellos, los hijos de Eili, que eran los que eran encargados de ofrendar esos animalitos, las mujeres venían para purificarse y para poder terminar su proceso de pureza, como dijimos, de impureza, y para estar puros, para poder comer kodoshim, para poder comer las ofrendas. Y ellos, por soberbia, los atrasaban, no, lo hago después, más tarde, mañana, y las mujeres se quedaban ahí dando vueltas hasta que en la práctica ofrendaban sus animalitos. Entonces, por eso, Maile Alein Akosov, la Toira considera sobre ellos, los hijos de Eili, que Irush Chavum, como si se hubiesen acostado con ellas. Porque estaban ahí las mujeres dando vueltas, esperando que los
hijos de Eli ofrezcan en la práctica sus sacrificios. Obviamente, todo el tiempo que las mujeres estas se quedaban dando vueltas, no podían volver a sus casas, ni para comer ofrendas, ni para estar con sus maridos en relaciones íntimas, etc. Entonces, como si los hijos de Eli hubiesen tenido relaciones íntimas con ellos. Esto es un problema de los hijos de Eli. El segundo problema, Bizayon Kodoshim, desprecia las ofrendas. Dixiv, como está escrito, también en el mismo capítulo. Gam beterem yaktirun esa heilev, también antes de que ofrezcan las grasas en el altar, las grasas de las ofrendas en el altar, uvanara koyen de Omar, leish aziveyach, y venía un joven, sacerdote, y le decía a la persona que estaba ofrendando esa ofrenda, tna basal litzlois le koyen, dale carne para asar al kohen, dame un pedazo de carne. Y no voy a llevarme carne cocida, sino que carne cruda, para que yo la cocine como yo quiera, donde yo quiera, en la forma que yo quiera. Vamos a tener que rendir, por así decir, pleitesía a mí. Entonces la persona que traía la ofrenda le decía, ofrenda en la práctica las grasas, la mejor carne en el mizbeach, en el altar, y toma para ti lo que vos quieras, como tu alma quiera. Y le decía el kohen, no señor, yo no voy a tomar carne después de ofrendar, ahora me vas a dar la carne incluso antes de ofrendar. Y si no me la das antes de que yo ofrezca la carne en el altar, te la voy a quitar por la fuerza. Cuenta el Talmud, cuenta el Tanaj entonces, que fue el pecado de los jóvenes, los hijos de Eli, muy grande en el rostro de Hashem, porque despreciaban estas personas la ofrenda de Dios. Por cuanto ellos querían quedarse con la carne antes de ser ofrendada en el altar, es como que estaban despreciando la carne que iba a ser ofrendada en el altar, estaban despreciando Bizayon Kodoshim, estaban despreciando las ofrendas de Hashem. Con esto comenzamos, el relato de lo que ocurrió en el primer templo y en el segundo templo. De vuelta, conectando con los Paredrin, que los Koyanim Gdolim no duraban más de un año. Explica el Talmud, estamos en las primeras de las líneas largas, en la mitad de la línea, en Tes Amud Beis, 9b. Mikdash Rishon Mipnei Machorev. Ya preguntamos por qué fue destruido Shiloh. Shiloh fue destruido porque había relaciones prohibidas y porque había Bizayon Kodoshim, desprecio de las ofrendas. ¿Por qué? Pregunta el Talmud, fue destruido el primer templo. Porque hubo tres cosas. En Shiloh hubo dos cosas. En el primer templo hubo tres cosas. Idolatría, relaciones prohibidas y asesinato. Idolatría, por cuanto está escrito. ¿Cómo sabes que en la época del primer templo hubo idolatría? Está escrito. Kikatzara matza meishtoreya. Traducción literal, es corta la sábana para acostarse sobre ella. Mai katzra matza mistarea, pregunta el Talmud, ¿qué aprendiste de este versículo que te muestra que en el primer Beis Hamikdash, en el primer templo, había avodah zara? Amar Rabbi Yonasan, katzra matza ze, es corto esta sábana se refiere en este caso al Beis Hamikdash, este lugar donde uno se acostaba sobre esa sábana. El Beis Hamikdash es corto, para hacer gobernar dos compañeros, es decir, un tzeilem, una imagen de avodah zara, de idolatría, un ídolo que puso Menashe, uno de los últimos reyes, no el último, pero uno de los últimos reyes de Yehuda, hijo de Hizkiyahu Melech. Menashe puso un tzelem en el Eichal, puso una imagen de un dios, un ídolo, en el lugar más santo del Beis Hamikdash, del templo. Entonces es como si hubiese habido dos dioses, por así decir. Estaba Dios, que era el dueño del templo, y estaba este ídolo en el medio, como compartiendo el templo junto con Dios. Y continúa el versículo diciendo, Ve'amaseija tzara que hiscones, y esta maseija, este ídolo, era tzara. Tzara significa que era compañero de Dios en el Beis Hamikdash. Entonces el versículo dice, era corto esta sábana para acostarse, para compartir de a dos. Entonces el Beis Hamikdash había que compartirlo con dos, Dios y este ídolo que puso Menashe. De acá aprendemos que en la época del primer Beis Hamikdash había avodah zara.
idolatría. De vuelta. Katzar Matzah era corta esta sábana, por así decir, que es el Beis Hamikdash, para que estén sobre esta sábana dos compañeros, Dios y este ídolo de idolatría que puso Menashe, juntos, y evidentemente este ídolo era compañero junto con Dios dentro del Beis Hamikdash. Rav Shmuel bar Nachmani, dice Rabbi Shmuel bar Nachmani, Kimata Rabbi Yoinosan la Haikra. Rabbi Shmuel bar Nachmani siempre enseña el nombre de Rabbi Yoinosan y es experto en las historias del Talmud, principalmente. Cuando Rabbi Yoinosan llegaba a este versículo, Boje, lloraba. Omar, y decía así, Mandik Siv Bey, aquel sobre quien está escrito, Koines Kanet Mehayom, reúne como una montaña, como una muralla, las aguas del mar para que pase el pueblo de Israel, el Yam Suf, etc., en el mar de juncos. Naslis Loimasei Hatzara, se hizo un ídolo de Avodah Zara, compañero de él. Es decir, Dios que contiene todas las cosas y que no hay nada por fuera de él, etc., ahora tiene que compartir junto con otro. Esto es en la época del primer Beis Hamikdash, del primer templo. Esta es la prueba que en la época del primer templo había Avodah Zara. Menashe, entonces, de vuelta, el rey Menashe puso un ídolo en el Eichal. Gilu y Aroyois, donde vemos que en la época del primer templo hubo relaciones prohibidas, Dixi, por cuanto está escrito, Vayomer Hashem, dijo Dios, un versículo en Ishaya, Yan ki govu benois Tzion batelachna netuyos goren, por cuanto se elevaban las hijas de Tzion y andaban con la garganta extendida, por así decir, Umesarkois einaim holoich betotoif, y se pintaban los ojos para quedar más lindas, se maquillaban y andaban y totoif, literalmente. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra. Es como golpear. Vamos a ver qué es lo que golpeaban. Batelachna, y andaban así golpeando. Uberagleyen teakasna, y con sus piernas ponían veneno. Kas es el veneno que tiene la serpiente en su interior, con las piernas ponían el veneno. Este es el versículo. ¿Qué significa este versículo? Yanki gobu bnei Tzion, por cuanto se elevaban en forma soberbia las hijas de Tzion, shihayu mehalchis arujo betzad ktsara, caminaban una alta al lado de la más bajita para que la alta se sobresalga y la vea todo el mundo. Y caminaban con la garganta extendida, caminaban en forma así para ser vistas y para mostrarse. Y se pintaban los ojos de Abu Melian Kuchlo Einayim, que se maquillaban con koichal, una especie de pintura azul, los ojos. Andaban y golpeaban y andaban, caminaban como golpeando. Caminaban en pasos cortitos, como para mostrarse en forma totalmente soberbia, y con las piernas ponían veneno. ¿Qué significa esto? Decía Rabitzhok, ellos solían traer perfumes, moir y afarsemón son perfumes, algo que tenía muy buen olor, y ponían en los zapatos que usaban estos perfumes, en los mercados de Jerusalén andaban caminando con estos zapatos, con bolsitas de perfume en los zapatos. Y cuando llegaban cerca de los jóvenes muchachos, golpeaban, golpeaban, y les tiraban este perfume, salía el perfume cuando golpeaban con las piernas. Y les ingresaba Yetzer Hara, inclinación al mal, a estos jóvenes, porque veían las chicas, sentían el rico olor, ellas se mostraban y caminaban, estaban pintadas, y obviamente incitaban, etc. De la misma manera como una serpiente enchufa su veneno, etc., y esto calienta a la persona, etc. Esta es la prueba entonces del pasuk del versículo en Ishaya, que en el primer Beis Hamikdash, Ishaya vivió antes de la destrucción del primer Beis Hamikdash, había Gilu y Arayes, había relaciones prohibidas, las chicas incitaban innecesariamente a los Bajur de Israel, a los jóvenes de Israel.
Shfichus Damim, ¿cómo sabes que había asesinato también en el primer Beis Hamikdash? Dixi, por cuanto está escrito en Melachim, los Reyes, Vegam Dam Naki Shofach Menashe Arbe Meyoid, también mucha sangre inocente derramó Menashe, muchísima, Arbe Meyoid, mucha sangre. Adasher Molle y Yerushalayim pe la pe, hasta que llenó Yerushalayim de boca a boca. Ado Hamikdash Sheini, pero en la época del segundo templo, estudiaban Toira, mitzvahs y cumplían preceptos, y también hacían actos de bondad. Ya vimos, ¿por qué fue destruido? Ya vimos el primer Beis Hamikdash, ¿por qué fue destruido? Por tres grandes pecados: avodah zara, idolatría, gilui arayis, relaciones prohibidas, shfichus damim, asesinato. El segundo Beis Hamikdash, que eran gente, evidentemente, que cumplía mitzvahs y estudiaban Toira, ¿por qué fue destruido? Porque había odio infundado, para enseñarte, para enseñarte que es tan grave el odio infundado, como está ampliamente explicado en la Gemara en Gittin, en página Nun Hei, Nun Vov, Nun Zain, 55, 56, una cuestión larga de la destrucción del segundo templo. Es tan grave el odio infundado como tres transgresiones: la idolatría, las relaciones prohibidas y el asesinato. El segundo Beis Hamikdash, el único problema, por así decir, era Sinas Chinam, el odio infundado, pero fue tan grave como lo que ocurrió en el primer Beis Hamikdash, de manera tal que fue destruido también. Entonces ahí aprendemos que el odio infundado es tan grave como estas otras tres transgresiones de idolatría, Gilui Arayis, relaciones prohibidas, y Shfichus Damim, asesinato. Continúa el Talmud, ahora volvemos al primer templo. Reshoim Hoyu. En el primer templo eran malvados. En el segundo templo estudiaban Toira, cumplían mitzvahs. Igual fue destruido por Sinas Chinam, odio infundado. En el primer templo eran malvados. Entonces, ¿por qué duró 410 años? Tenían estas tres transgresiones, etc. Solo que lo que tenían en la época del primer templo es que se apoyaban y confiaban en Akadosh Baruj Hu, en Dios, y esto fue lo que les hizo durar, por así decir, 410 años. Esto se aplica entonces al primer templo, que eran malvados. Dixiv, como está escrito, el versículo en Mija dice: su cabeza con soborno juzgaron, o sea, la cabeza, los líderes del pueblo de Israel en la época del primer Beis Hamikdash tomaban soborno, esto es inválido, etc. Y sus koyanim bemechir yoiru indicaban leyes, enseñaban de acuerdo al pago. Si le pagabas bien al kohen, te decía que está permitido lo que querías hacer. Si no le pagabas suficiente, te decía que está prohibido lo que querías hacer. Y sus profetas en la época del primer Beis Hamikdash, con dinero, con plata, digamos, ellos también daban profecías de acuerdo a cuánto le pagabas. Y se apoyaban en Hashem, Lemor, diciendo: ¿acaso Dios no está con nosotros? Entonces vemos que eran malvados, pero por lo menos se apoyaban en Dios. Y ellos pensaban: por cuánto confiamos en Dios, a pesar de que somos malvados, no va a pasar nada malo con nosotros. Por eso trajo sobre ellos Dios tres decretos correspondientes a las tres transgresiones que ocurrieron en la época del primer templo, como dijimos anteriormente: avodah zara, gilui arayis, shfichus damim, idolatría y relaciones prohibidas y asesinato. Shenemar, por cuanto está escrito, el versículo dice en Mija: lochem biglalchem tzion sade techerash. Esta es la primera. Por lo tanto, por causa de ustedes, Tzion, o sea, Yerushalayim, Beis Hamikdash, va a ser arado como un campo. Yerushalayim va a ser como una cosa totalmente desolada, destruida. Tie. Y Harabais, el monte del templo, va a ser como un bosque con montañas, digamos, elevadas, montecitos elevadas. Esta es en la época del primer Beis Hamikdash. Del primer Beis Hamikdash, que por cuanto fue conocido específicamente cuáles fueron los pecados, de vuelta, esos tres famosos, entonces hubo tres decretos que en la práctica se cumplieron.
Ubemikdash Rishon, pregunta el Talmud, en el primer templo, ¿acaso no había odio infundado en la época del primer templo también? ¿Estás diciendo que en el primer templo solamente hubo 3 transgresiones, en el segundo templo una sola? Pero en el primer templo también hubo Sinas Hinam. ¿Acaso no está escrito? ¿Cómo sabes que hubo odio infundado también en la época del primer templo? Dice el versículo, Megurei el Jeref Hoyu, es a mí. Dice el versículo, los conjuntos de espadas estuvieron con mi pueblo. Logen, por lo tanto, en Yehezkel 21, por lo tanto, Logen, Spoik el Yorech. Por eso uno se golpeaban los muslos llorando y lloriqueando, etc. Es decir, se juntaban las personas como una espada, como si fuese Lashon Hara, la mala lengua que funciona como una espada que hace daño al otro. Se juntaban para hablar sobre mi pueblo. Y por lo tanto estoy llorando, dice Yehezkel. Evidentemente había odio infundado también en la época del primer templo. Este versículo se refiere a las personas que comen y beben uno con el otro. Y se perforan unos a otros con las espadas de sus lenguas. Evidentemente había sinas hinam, odio infundado también en la época del primer templo. Responde el Talmud, Israel avoy. Eso solamente se aplicaba a los líderes del pueblo de Israel. La gente no tenía odio infundado. Los líderes entre ellos sí, pero la gente no. Dixiv, como está escrito, Zak vehilel ben Adam, ki hoisa be'ami. Dice el versículo en Yehezkel, continúa, clamó y lloró ben Adam, las personas, porque esto es lo que ocurría en mi pueblo. ¿Cómo probamos de ahí que los líderes son los que decían mala lengua, etcétera, y se perforaban unos a otros? Betaña, y aprendimos en una braisa. Zoak vehil ben Adam, esta idea de que clamaba y lloraban las personas. La coil, quizás esto se aplicaba a todo el pueblo de Israel. Talmud Loimar, hi bechol nesia Israel. Ella, es decir, esto ocurría solamente en los líderes del pueblo de Israel. Y en conclusión, comparamos entonces Shiloh con el primer Beis Hamikdash y con el segundo Beis Hamikdash. Shiloh, el Mishkan, el tabernáculo en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, fue destruida por 2 cuestiones: relaciones prohibidas y Bizayon Kodoshim, el desprecio de las ofrendas. El primer Beis Hamikdash fue destruido por 3 terribles cosas, las 3 peores cosas, por así decir. De hecho, uno tiene que dejarse morir y no transgredir ninguna de estas 3 transgresiones de Avodah Zara, idolatría, Gilu y Arayes, relaciones prohibidas, y Shfichus Dam, asesinato. En el segundo Beis Hamikdash, Sinas Hinam, odio infundado. Termina el Talmud esta comparación diciendo, Rabbi Yochanan y Rabbi Elazar de Amre Travayo. Rabbi Yochanan y Rabbi Elazar dicen ambos, Rishoy, Nimshin Izgala Voinam. Los primeros, es decir, el primer Beis Hamikdash y también Shiloh, por cuanto fue conocido, pero se refiere principalmente al primer Beis Hamikdash, al primer templo, por cuanto la Torah misma dice cuál fue el pecado de ellos, los 3 que ya mencionamos varias veces, Nizgala Kitzam. Entonces también fue revelado cuándo iba a terminar el exilio de ellos. Como dice Irmiau, que al final de 70 años iban a retornar a la tierra de Israel, y en la práctica así fue. A Haroinim, pero los últimos, que se refiere a nosotros, a la destrucción del segundo Beis Hamikdash, Sheloi Nizgala Voinam, que no está revelado su pecado claramente en los escritos, no es tan simple verlo. Loi Nizgala Kitzam, no fue revelado el momento en que van a ser redimidos, no fue revelado el Keitz, el final de este Golus. Vamos a parar acá hoy. Esto continúa largo en esta página y en la que sigue también. Dios mediante, para la clase que viene, y que podamos tener esa clase que viene, es que se revele el final de este Golus con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.